Paz a vosotros, amados hermanos. Bien, gracias a Dios por esta oportunidad y a nuestros hermanos también, a nuestro hermano ministro Roberto, también por introducirnos con el título de este tema, acerca, hermanos, de El pecado está a la puerta. Este título, bueno, es una expresión es la palabra del Señor que la vamos a leer en unos instantes. Así que les invito a que tomen su Sagrada Escritura para que me acompañen a leer una porción de la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 4, que es donde se encuentra este tema. Dice Génesis capítulo 4 del versículo 3 al versículo 7. Vamos a leer todos juntos, les invito que me acompañen a leer estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Bien, me parece, hermanos, que ya estamos. Demos lectura todos juntos en el nombre de Cristo, y a la letra dice: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias por acompañarme. Bien, hermanos, este tema pues ya lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones, pero nunca es por demás recordarnos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Ya hemos escuchado que, hermanos, la palabra de Dios, cuando dice que debemos de poner, hermanos, la palabra de nuestro Dios, dice: las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus portadas, y también al levantarte, al acostarte y en el camino, para que no te olvides de Jehová tu Dios y de todos estos mandamientos. Entonces, en realidad, hermanos, sí, nuestro Dios cada día nos recuerda la palabra del Señor. Por eso el cuarto mandamiento, si se recuerdan cómo inicia, dice: acuérdate, ¿verdad? ¿Por qué dirá acuérdate? ¿Verdad? Porque a lo mejor se nos puede olvidar, tenemos tantas ocupaciones, mucho trabajo, que a veces se nos olvida que hay un día que le pertenece al Señor. Por eso dice: acuérdate de santificar el día del sábado. Y bueno, entonces, hermanos, también de igual manera la palabra del Señor acerca de este título de este tema: el pecado está a la puerta, porque, hermanos, Satanás, que es nuestro enemigo, hermanos, dice la Biblia que anda cual león rugiente buscando a quien devore. Él, hermanos, no duerme, sino que trabaja las 24 horas del día, y como luego dicen, los 360 días del año. Entonces, hermanos, él siempre está activo y buscando la oportunidad que los hijos de Dios nos descuidemos, y es ahí donde él se aprovecha para hacernos caer, porque en realidad, pues esa es la labor de Satanás, hermanos, ¿verdad? Condenar al mundo, porque él sabe, hermanos, que ya va a ser condenado, y dice la Biblia que a él le queda poco tiempo, y como le queda poco tiempo, entonces le anda muy apurado, hermanos, buscando a quien devore. Y quién más que el que se descuida es aquel donde se aprovecha para hacernos caer en pecado y apartarnos de la gracia del Señor, y por ende, hermanos, la condenación. Entonces sí es importante, hermanos, que estemos siempre, como dicen los técnicos de hoy, estemos siempre actualizados al día, ¿verdad?, con el Señor. O sea, que siempre, hermanos, estemos en comunión con nuestro Dios. Sabemos, hermanos, la historia de la antigüedad acerca de Caín y de Abel.
la sabemos, la hemos leído muchas veces. Pero, hermanos, como hemos dicho, siempre es importante volver a recordar cómo, hermanos, es que entra el pecado. A veces no nos damos cuenta cómo entra el pecado, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta es porque el pecado ya, hermanos, ha sido concebido, y después, hermanos, cuando es concebido, el resultado es la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces vemos, hermanos, que en esta relación de hermanos, pues yo creo que al principio fue muy agradable, muy bonita, ¿verdad? Jugaban como cualquier niño en su infancia, pero dice la Escritura que andando el tiempo ellos crecieron, se hicieron adultos, y cada quien, hermanos, forjó su camino, ¿verdad? Y dice, pues a mí me gusta plantar qué sé yo, hermanos, pues mis verduritas, mis vegetales, cómo me encantan, ¿verdad? Y el otro decía, y el otro hermano, pues a mí me gusta cuidar mis ovejas, qué bonitas están mis ovejas. Y así cada quien, hermanos, forjó su camino. Uno fue pastor de ovejas y otro, hermanos, un labrador. Pero dice la Biblia que andando el tiempo, ambos hermanos trajeron del fruto de la tierra una ofrenda. Y ya sabemos, hermanos, como lo hemos leído, dice que Abel, ¿verdad? También trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y esperaron la respuesta de Dios. Entonces nuestro Dios, hermanos, dio la respuesta a su ofrenda de cada uno de ellos. Y dice la Escritura que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dos cosas, hermanos, Abel y a su ofrenda. O sea, hermanos, cuando dice Abel, no es que haya mirado, hermanos, que Abel estaba más guapo, parecido que Caín, sino cuando dice que miró más propicio a Abel, era su corazón de Abel, hermanos, era más justo, porque la Biblia dice, lo considera como el justo Abel, ¿verdad? Y él está dentro de la lista de los que han sido aprobados por justicia, por la justicia que ellos practicaron. Y Caín, hermanos, quedó como dice el refrán, ¿verdad? Como la película de los malos, quedó dentro de los malos, porque también, hermanos, no tan solamente sus obras, sino que su corazón era malo, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, si el corazón es bueno, vas a producir frutos buenos, pero si el corazón es malo, vas a producir obras malas, ¿sí? Entonces eso fue el resultado, hermanos, de cada uno de la ofrenda que llevaron delante del Señor. Entonces dice, mas miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Desde luego le causó, hermanos, pues disgusto que el Señor haya favorecido la ofrenda de Abel, y se sintió mal, y dice que su rostro, hermanos, decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Y ahí viene la enseñanza. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que entiendo en la palabra de nuestro Dios es que, comentaba nuestro hermano ministro, el pecado, hermanos, también no entra sin pedirnos permiso, porque así dice la palabra, el pecado está a la puerta y toca la puerta de nuestro corazón. Pero, repito, Él no entra si tú no le das permiso. Porque así dice la siguiente frase, dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de Él. Tú tienes la última palabra,
si lo dejas entrar o no lo dejas entrar, como dice el cantito, ¿verdad? Eso es algo, hermanos, muy hermoso que nuestro Dios ha dejado a todo ser humano, ¿verdad? No tan solamente a los hijos de Dios, a todo ser humano, inclusive, hermanos, a los ángeles celestiales también tienen esa virtud de libre albedrío, que Dios, hermanos, no obliga a nadie a sujetarse a la ley de Dios o a la voluntad de Dios. Él deja, hermanos, que nosotros experimentemos por nuestra propia cuenta de que nuestro Dios, hermanos, es bueno y es misericordioso, y Él siempre desea el bien de sus hijos. Pero obviamente también, hermanos, Dios permite, hermanos, que el pecado toque a la puerta de nuestro corazón para que nosotros decidamos si le servimos al pecado o le servimos a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo justo delante de Dios, hermanos, que Dios no obliga a nadie. Por eso es que Dios así le dijo a Caín: tú tienes el poder de rechazar el pecado, pudiste haber hecho bien, pero no hiciste bien, hiciste mal, ¿verdad? Que de hecho en ese instante, aquí en esta parte, hermanos, pues como que, hermanos, no descubre en qué consistió el mal, ¿verdad? Pero sí, hermanos, cuando dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y también describe, hermanos, que él, hermanos, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y eso nos da a entender que trajo de lo mejor del ganado, y eso fue lo que le agradó a él. Entonces, ¿qué nos da a entender cuando dice que no le agradó la ofrenda de Caín, hermanos? ¿Qué habrá ofrecido Caín? Pues no dice, pero ¿qué nosotros podemos suponer, hermanos? ¿Que fue de lo mejor? No, nos da a entender que fue de lo peor, quizás. Estamos solamente asumiendo, pero pensamos que pudo haber sido eso. ¿Por qué? Porque dice que no se agradó de su ofrenda, ¿verdad? Quizás era algo raquítico, era de lo peor, y menospreció al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Deducimos de esa manera, porque hay un versículo que en unos instantes lo vamos a leer, y que, hermanos, ya desde luego nosotros lo conocemos y lo hemos leído en otras ocasiones. Se encuentra en Malaquías. Vamos a recordar nuevamente lo que, hermanos, nuestro Dios reprochó al pueblo de Israel. En Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice así Malaquías 1 del 6 en adelante: y el Hijo, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos amancillado? En que decís: la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y allí, hermanos, pues nuestro Dios le reclama al pueblo, y el pueblo, hermanos, todavía se sienta contento. Dice: ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué hemos amancillado tu nombre? Y Él les recuerda y les dice, ¿verdad? Dice: cuando tú ofreces al animal ciego, cuando ofreces el animal cojo o enfermo, ¿no es malo? Si tú juzgas que no es malo, preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se va a agradar de la ofrenda que tú estás llevando a cabo? Dice: ¿verdad que no? Entonces, por eso Él les dice: si yo soy Padre, que es de mi honra, ¿verdad? Así dice.
Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Entonces el pueblo, hermanos, ya había perdido, hermanos, ese respeto para nuestro Dios, esa honra que solamente nuestro Dios se merece. Y más adelantito, en el versículo 13 en adelante, nuevamente, habéis dicho, además, ¿qué trabajo? Y lo desechasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas, seráme acepto eso de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño, y promete y sacrifica lo dañado a Jehová. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Entonces, hermanos, nuestro Dios reclama, hermanos, la debida honra que solamente Él se merece. Y desde luego, hermanos, lo va a hacer aquel que ha entendido verdaderamente que nuestro Dios es bueno y nos da, hermanos, en bendiciones de lo mejor. Y creo, hermanos, ¿verdad? Que Caín tuvo la oportunidad de ofrecerle lo mejor a nuestro Dios, pero su corazón fue malo y menospreció la ofrenda que él iba a dar a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí vemos, hermanos, que también el Señor dice que él, hermanos, si le van a ofrendar al Señor algo, que lo den de lo mejor, porque Él es Señor, Él es nuestro Padre y merece toda honra, gloria y honor. Pero si alguien menosprecia su nombre y dice, pero si Dios no come, ¿o acaso se lo va a comer? No creo. Pues aunque sea estas que ya se me están secando, se me están pasando, estas se las voy a dejar. Quiero imaginarme, ¿verdad? Entonces su corazón, hermano, fue malo de Caín y menospreció, hermanos, la ofrenda al Señor, nuestro Dios. Tuvo su oportunidad y la desechó, la despreció, ¿verdad? Fue algo parecido como lo de Esaú, que no sabía lo que tenía, ¿verdad? Que era la bendición de ser primogénito. Pero él, estando cansado porque se le fue la liebre, dice, dame de eso rojo que tienes ahí, porque vengo cansado y tengo mucha hambre. Dice, sí te lo doy, pero si me vendes tu primogenitura en este día, dice, te la vendo, allí está. Dice, pero no es tan fácil, tienes que jurármelo. Dice, pues, y ustedes sabrán, hermano, se lo juró delante de Dios. Dice, así sí. Entonces la cosa fue seria y así él menospreció su primogenitura. Pero como dice la frase, ¿cuándo se dio cuenta, hermanos, que lo que había perdido era de gran valor? Cuando lo perdió, ¿verdad? Cuando Isaac ya estaba bendiciendo a Jacob, o mejor dicho, después de que lo hubo bendecido, dice, Padre, ya llegué, aquí te traigo el venadito, mira, así como te gusta, come y bendíceme, Padre. Dice, pero ¿cómo? Si yo ya te bendije. No, dice, acabo de llegar apenas. Y entonces, ¿quién fue el que me trajo de comer y también estuvo rico? Dice, ay, mi hermano Jacob, ya me ha engañado 2 veces, pero me las va a pagar. Dice, pero bueno, no importa, bendíceme a mí también, Padre mío. ¿Y qué le dices? Pero ¿qué te voy a dar, hijo, si a tu hermano le di todo? Dice, ¿acaso nada más tienes una bendición? Bendíceme a mí. Y dice que se puso a llorar y a llorar y a llorar. Dice la Biblia, hermanos, que esas lágrimas no le sirvieron de nada. Pero sí, cuando llegó cansado, no pensó en eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces así le sucede al ser humano, ¿verdad? No nos detenemos a pensar realmente lo que voy a hacer, ¿va a ser agradable delante de Dios? Sí, hay que detenernos un poco a pensar. Y hermanos, Esaú y Caín no se detuvieron a pensar antes de cometer esa falta. Y bueno, hermanos, al cometer esa falta, ese mal, pues todo pecado trae consecuencias, ¿verdad? Se sintió mal y sintió, hermanos, no tan solamente envidia, sino que después enojo contra su hermano. Y dice, bueno, vente, vamos a caminar por allá. Y en una oportunidad se levanta contra él y lo mata. Y bueno, hermanos, ya conocemos la historia. Así salió el errante y también con una maldición, ¿verdad? Que iba a ser errante siempre. Entonces, hermanos, aquí vemos en realidad que
Satanás, hermanos, solamente busca la oportunidad y aquí la encontró, y Caín, hermanos, no se detuvo a pensar. Bueno, vamos a ver, hermanos, otras cosas que también nos van a ayudar a ver cómo trabaja también Satanás. Vamos no muy lejos, aquí atrás en la página, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1 en adelante. Dice así: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, quisiera seguir leyendo, pero ya se la saben la historia. ¿Qué pasó, hermanos, cuando ya el Señor le reclama a Adán? Dice: ¿qué has hecho? Dice: bueno, la mujer que me dices por compañera me dio y yo comí. Vamos a comentarlo. Resulta que él, hermanos, no reconoció la falta que cometió, el pecado. ¿Qué le dijo Dios? De todo árbol podréis comer, menos del que está en el huerto, en medio del huerto, dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque había dos árboles, que estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De igual manera, hermanos, el Señor probó la fe, la confianza y la obediencia, hermanos, a la primer pareja. También les dio libre albedrío, ¿verdad? Y le dijo: aquí está este árbol. Entonces, hermanos, vemos que dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales. Desde luego, hermanos, la serpiente fue usada por Satanás, ¿verdad? Satanás usó a la serpiente para engañar a Eva y a Adán. Entonces, de allí vemos, hermanos, que cuando Satanás empieza a tentar a la mujer, ¿verdad?, le lanza la tentación y le toca su corazón, le dice: con que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles. Y dice: bueno, no tanto así, sino que sí podemos, pero menos del que está en medio del huerto. ¿Y por qué? Dice: bueno, porque dice que el día que comamos vamos a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres del fruto de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Además, dice que cuando se acercó Eva, miró el fruto, que era inofensivo, que era agradable a la vista, de los ojos, bueno para comer. Sí, pues ya, hermanos, había entrado la tentación en Eva. Entonces, ya no se pudo resistir, porque ya estaba cerca. Dice: come. Y ella, hermanos, muerde, ¿verdad?, la fruta. No podemos decir que fue la manzana o la pera. Pero, hermanos, al comer, pues, ¿qué le habrá dicho la serpiente? Ya ves, no te has muerto, todavía sigues viva. No, pues sí, tienes razón.
Dice, irá a Adán, mira, ven para acá, ven. Acabo de comer de este fruto que pues se nos había prohibido, pero mira, no ha pasado nada. ¿Será que la serpiente tiene razón? Y se come. Y pues le hace caso a la mujer. También come Adán. Y dice, hermanos, que después de comer, hermanos, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí? Cuando, hermanos, está la desobediencia, ¿qué le pasó a Judas, hermanos? Dice lo mismo, hermanos, lo que le pasó a la primera pareja, que después de que entró el bocado, ¿verdad? Dice que entró Satanás tras el bocado de Judas. Y entonces, hermanos, ya le abrió la puerta a Satanás, Judas. Y ya Jesús le dice, lo que haces, hazlo pronto, ¿verdad? Porque ya Satanás estaba gobernando su corazón. Entonces, así, hermanos, la primera pareja, una vez que ellos desobedecen y comen de ese fruto de árbol prohibido, después viene una vergüenza, ¿verdad? Porque se dan cuenta que están desnudos delante de la presencia de Dios y no les queda más que huir y esconderse, ¿verdad? Entonces, esa es, hermanos, la consecuencia de la desobediencia. Y cuando viene, hermanos, el juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasó, Adán? ¿Qué has hecho? El hombre, hermanos, buscó la manera de justificarse delante de Dios. Y dice, la mujer que me dices por compañera, ¿qué cosa? Ella me dio y yo comí. Entonces el Señor, hermano, pues todavía dice, bueno, vamos a ver mujer, ¿qué has hecho? Dice, bueno, la serpiente me engañó y yo comí. Lo cierto es que aunque ellos trataron de justificarse delante de Dios, hermanos, ni ellos se salvaron del castigo, ni la serpiente, porque todos cometieron pecado. Significa entonces, hermanos, que delante de Dios, cuando nosotros le abrimos la puerta del pecado a Satanás, hermanos, no habrá justificación, hermanos, delante de Dios. Ni podremos decir es que me engañó el hermano o es que por culpa del hermano, porque es lo más fácil que se nos viene, hermanos, cuando sucede que andamos mal delante de Dios. Buscamos, hermanos, también maneras de justificarnos y echarle la culpa al hermano o a quien sea, hermanos. Pero eso no es correcto delante de Dios, porque Dios no va a aceptar ninguna justificación. Entonces eso nos debemos de aprender, hermanos, a que si por ventura el pecado, hermanos, entra a nuestro corazón, hermanos, nosotros tenemos todavía el poder de rechazarlo o de reprenderlo o de reconciliarnos con el Señor. Hay maneras, hermanos, también de reconciliarnos con el Señor, ¿verdad? Pero de antemano, hermanos, siempre que dejamos entrar al pecado va a traer consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Y la consecuencia de la desobediencia allí está, hermanos. Ahora, si nosotros, cuando llega el momento de morir, hermanos, ¿qué causa en nuestro corazón del pariente, del esposo, de la esposa? ¿Qué causa, hermanos? Dolor, tristeza, angustia, ¿verdad? ¿Qué va a ser ahora de mí? Las enfermedades, hermanos, el trabajo, todo esto que sufrimos precisamente fue a causa de la desobediencia, hermanos. Entonces, nosotros estamos sufriendo todo eso, hermanos, pero no nos detuvimos a pensar, hermanos, que eso nos iba a traer toda esta consecuencia. Así que, hermanos, esto es para que nosotros también vayamos mirando, hermanos, de cómo trabaja Satanás. Nos seduce, como dice el apóstol Pablo, y temo, ¿verdad?, que así como la serpiente engañó a la mujer, así también Satanás los haya seducido a ustedes. ¿Sí? Entonces, Satanás, hermanos, busca maneras, hermanos, de seducir a la gente y acordémonos que él va a buscar muchas maneras, ¿verdad? Y muchas artimañas y muchos artificios para decirnos que lo que nosotros vamos a hacer es inofensivo, ¿verdad? Que si nosotros, hermanos, no obedecemos los mandamientos de Dios, no nos va a pasar nada, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado a veces expresiones de que decirá, cómete un pedacito de carne de puerco? Mírame a mí, estoy bien gordito, estoy bien sano y no me ha pasado nada, ¿verdad? Y entonces,
Así, hermanos, toca la puerta a Satanás al corazón. Dice, mira, pues te invito, te ofrezco un trabajo muy bueno, como decía mi hermano, te voy a pagar lo triple. No te va a caer mal, ¿verdad? Está bien. Y vas a salir de esa pobreza, vas a salir de todas tus necesidades. Y toca la puerta del corazón Satanás. Y ahí está la tentación. Entonces está en nosotros, hermanos, si la dejamos entrar o la rechazamos. Porque quiero decirles que también Satanás, hermanos, ofrece ofertas, hermanos. La oferta que le ofreció a Adán y Eva dice, no moriréis. Vas a ser como ¿qué? Como dioses. También dicen por ahí, nos da un empujoncito en nuestro autoestima, ¿verdad? ¿O quieres quedarte todo el tiempo así de ignorante? No, tú eres como Dios, ¿verdad? Entonces, se recuerden, hermanos, la tentación de Jesús. Me refiero cuando Satanás tienta a Jesús, hermanos. De igual manera, hermanos, le hizo varias ofertas, ¿verdad? Primero lo tienta, hermanos, con sus necesidades. Acordémonos, Satanás usa muchas maneras. Usa, hermanos, se aprovecha de nuestras necesidades, se aprovecha de las circunstancias. Y no tan solamente eso, cuando nosotros buscamos la manera de estar bien con el Señor, hermanos, de igual manera le sucede a Satanás como Caín. ¿Cómo? Se pone celoso, ¿verdad? Y busca entonces maneras de hacernos caer delante de Dios, ¿verdad? Comenté lo del Señor Jesús, pero ahorita recordándome también la situación del siervo Job, ¿se recuerda? ¿Verdad? Job, como el siervo Abel, eran justos y eran obedientes a los mandatos de Dios y caminaban bien. Pero llega el Caín, ¿verdad?, que es Satanás, y le da celos de que el siervo Job le sirve al Señor y va delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, que a quererlo calumniar. Sí, lo quiso calumniar y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Dice, sí, ya lo veo, pero él te sirve porque tú le das de todo. Mira su hacienda, cómo la has hecho a crecer. Mira sus ganados, mira cuántos siervos tiene. ¿Qué le falta? No le falta nada, pues por eso te sirve. ¿No es una calumnia? ¿Verdad que sí? Entonces dice, pero tócale, quítale todo lo que le has dado y vas a ver si no te blasfema en tu rostro. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor le permite a Satanás que le quite, hermanos, sus pertenencias, su riqueza, ¿verdad? Y es Satanás el autor de ello. Y entonces, hermanos, el siervo Job pasa la primer prueba, ¿verdad? Cuando Dios le quita sus ganados, sus camellos, sus burritos, sus riquezas, y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Allá dice, bendito sea el nombre de mi Dios, porque su fe estaba puesta en Dios, no en la riqueza, aunque era rico, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque sí es cierto que la riqueza, hermanos, no es mala. Sí, su fe es rica delante de Dios, como los santos del ayer, ¿verdad? Pero cuando el corazón y la fe es pobre, pero se llena de riquezas materiales, cuidado, peligras. Entonces, porque así dice la Biblia, hermanos, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y se hunden en perdición y muerte. Los que quieren enriquecerse, pero no hay necesidad de que querramos, porque Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Satanás no se quedó tranquilo, no se quedó conforme y dice, bueno, pero piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora toca su carne y vas a ver si no te blasfema en tu rostro. Y entonces, hermanos, toca su carne del siervo Job, y esa parte es donde más le dolió al siervo Job, tanto que él maldijo el día de su nacimiento, ¿verdad? Porque sí estaba doliendo en su carne, pero él, hermano, se contuvo. Y las palabras que usó Satanás fueron estas: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará, ¿por qué? Por su vida. Y así es, Satanás nos ataca también donde más nos duele, hermanos. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado, firmes, hermanos, firmes, ¿verdad? En nuestra fe y confianza en el Señor. Es como la tormenta va a pasar, ¿verdad? Firmes en el Señor.
Y Job, hermanos, pues, aunque se quejó un poco, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, nuevamente le restauró, hermanos, todo lo que él tenía, porque sabía que él era fiel, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es para que no ignoremos de cómo trabaja Satanás, hermanos. Trabaja a través de la codicia, a través de nuestras necesidades, trabaja a través de las envidias, ¿verdad? De todas, y se vale de muchas cosas. Hermanos, el día de hoy, pues ya estamos viviendo en una época moderna, ¿verdad? Donde hay muchas tentaciones, y el internet, hermanos, es un mar abierto, donde hay cosas buenas y hay cosas malas. Debemos tener mucho cuidado también a nuestros hermanos jóvenes, ¿verdad? Estas generaciones que están viviendo, hermanos, como dice el profeta Daniel, la multiplicación de la ciencia, ¿verdad? Estamos viviendo en esta época, hermanos, así es que debemos de tener cuidado con lo que vemos y con lo que hacemos. Cuidado, hermanos, con los juegos de azares, ¿verdad? Cuidado con jugar la ouija, con jugar esas cosas del ocultismo, hermanos, porque a veces son puertas también que a veces nosotros las abrimos, y cuando ya, hermanos, queremos cerrarla, ya está adentro el pecado, y después viene, hermanos, pues la maldición. Bien, hermanos, pues hay mucho de qué hablar. Solamente he comentado de esto, de cómo trabaja Satanás, pero hay una forma, hermanos, de resistir a todas estas tentaciones. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, cerrarle la puerta a Satanás? ¿Cómo podemos nosotros, dice la Biblia, resistir al diablo y de vosotros huirá? Dice el apóstol San Pedro, quiero que leamos este versículo, en su primera carta, dice así, primera carta del apóstol Pedro. Es un versículo, hermanos, que lo conocemos también, dice así. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Dice la Biblia así. Es el capítulo 5, si no mal recuerdo, vamos a ver. Versículo 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. El diablo anda suelto. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda nuestro Dios a través del apóstol Pedro? Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devore. Repito, y hermanos, si nosotros nos descuidamos, podemos ser la presa de este león, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros vamos a estar prevenidos? Sed templados y velad. Cuando dice sed templados y velad, ¿a qué se refiere? Si se recuerdan, vamos a leerlo en el capítulo 4 de allí mismo, de Primera de Pedro, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué dice, hermanos? Sed pues templados y velad en oración. La oración, hermanos, por decirlo así, es un arma poderosa que Dios nos ha dado para resistir, hermanos, la tentación. Sí, pero si no estamos acostumbrados a orar, estamos expuestos a ser presa de Satanás. ¿Se recuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy aquí un poco más adelante y oro, ¿verdad? Y va a orar el Señor, ¿verdad? Ahí en el monte, y regresa y los encuentra. ¿Cómo los encontró, hermanos? Durmiendo, pues estaban muy cansados. Habían salido, hermanos, de la fiesta de la Pascua, de los emblemas sagrados en la última cena. Dice: velen y oren para que no entren ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne, ¿qué cosa? Enferma. Y así, hermanos, fue a orar y los encuentra, y regresa y los encuentra durmiendo. Entonces, hermanos, esta arma de la oración es muy poderosa para nosotros resistir la tentación, porque lo acaba de decir el apóstol Pedro: sed pues templados y ¿qué? Y velad en oración, hermanos. Si nos descuidamos en la oración, entonces, hermanos, estamos frágiles, expuestos, hermanos, a la tentación.
¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la oración, hermanos, se manifiesta el poder de Dios, el Espíritu de Dios está con uno, ¿verdad? Estamos protegidos, como dicen por ahí, tenemos la cobertura de Dios y no tan fácilmente vamos a ceder a la tentación. Pero si no estamos acostumbrados a orar, hermanos, y a meditar en la palabra del Señor, hermanos, entonces estamos desprotegidos, hermanos, y podemos ser presa de Satanás, ¿sí? Acordémonos entonces de los ejemplos que hemos estado platicando, ¿verdad? Satanás, hermanos, déjenme decirle que él no tiene respeto a nadie. No vayamos a pensar que no, yo nací dentro de la iglesia, a mí no me va a tentar. No, yo soy ministro, a mí no me va a tentar Satanás. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles, hermanos? ¿Qué le dijo? Simón Pedro dice, Satanás me los ha pedido, ¿qué? Para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Entonces, hermanos, si Satanás, quiero yo imaginármelo, ¿con qué palabras se habrá dirigido? Préstamelos tantitos, se habrá reído, ¿verdad? Dice, ¿qué apostolitos? Ni que apostolitos, vas a ver cómo los zarandeo. Si nos damos cuenta, hermanos, si a los apóstoles, los seguidores del Señor Jesús, no les tuvo respeto, a Jesús tampoco, hermanos, ¿verdad? Cuando él ayunó 40 días y 40 noches, se acerca el tentador y le dice, si tienes hambre, ¿verdad? Sí, pues tienes hambre, pues haz que estas piedritas se conviertan en pan y te quitas de tu necesidad. Pregunto, ¿el Señor Jesús pudo haber convertido las piedras en pan? Sí, él tenía poder. ¿Y por qué no lo hizo? Si lo hace, entonces cae en la tentación de Satanás, hermanos. ¿Qué dice, hermanos, los apóstoles? Después, eso fue después que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios y fueron restaurados. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y más adelantito, hermanos, vamos a seguir platicando, cuando el Señor, hermanos, le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nos damos cuenta entonces, hermanos, que si nos hace falta el pan de cada día o padecemos unas necesidades físicas, hermanos, alimentémonos entonces de la palabra de Dios, que nos va a dar fortaleza, hermanos, ¿verdad? Acojámonos a su misericordia y al poder de Dios. Señor, yo en ti confío, Señor. Como Abraham, Dios proveerá, tú proveerás de mis necesidades, pero no caer, hermanos, en las artimañas de Satanás, porque se aprovecha de nuestras necesidades. Hermano, tú tienes necesidad, vete a trabajar. ¿Qué es más importante, verdad? Tu necesidad. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Entonces, después le dice Satanás, dice, bueno, mira, ya que tú usaste la palabra de Dios, dice, mira, aquí no está tan bajito, está un poco, dice, échate de aquí abajo, dice. También está escrito, ¿verdad? A tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Usó la Biblia Satanás? ¿Sí? ¿Conoce la Biblia? Sí, la conoce. Entonces debemos de tener cuidado, porque si él la conoce, ¿ve? Y si nosotros desconocemos, hermanos, la palabra de Dios, ¿a qué estamos expuestos, hermanos? A ser derrotados por Satanás. Entonces, hermanos, debemos de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? De ver las cosas que a Dios le agradan. Si yo leo, no, esto no le agrada a mi Dios, ¿por qué voy a hacer algo que a Él le desagrada? ¿Sí? Entonces voy a obedecer a mi Padre Dios antes que a mi necesidad, antes que las circunstancias en que estoy viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, Satanás se aprovecha de las circunstancias, se aprovecha, hermanos, cuando nosotros estamos frágiles. Entonces, hermanos, después, hermanos, que le dice el Señor Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, ya para acabar, dice, ahí te va, mi última oferta, le dice Satanás, ¿verdad? Dice, mira, ¿ves todos estos reinos? ¿Qué reinos estaban en aquel entonces? ¿Verdad? Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, el gran imperio romano. Todos estos reinos a mí me los han entregado y yo a quien quiero se los doy. Sí, dice, pero si tú me adoras postradito, te los doy, son tuyos. Y empezó a darle la última oferta. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, hermano.
Entonces, adore al Señor, sírvale al Señor, hermanos, y el Señor le va a suplir de todas sus necesidades. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando viene la tentación a nuestra vida? Uno, no abrir la puerta y reprender al pecado, así como dijo Jesús. ¿Cómo le dijo? Vete. Sí, debemos de correr, hermanos, a la tentación y al pecado. Sí, aunque, hermanos, se vea como una locura, pero es verdad, hermanos. Cuando venga la tentación a su corazón y a su vida, usted tiene el poder de correrlo, hermanos. Córralo. Sí, diga, vete, te reprendo en el nombre de Jesús. Lo puede hacer, ¿verdad? Pero no se deje seducir por el pecado. Sí. Entonces recuerden que los discípulos, cuando llegaron gozosos con el Señor Jesús, dice: Señor, dice, ¿a qué se debe vuestra alegría? Dice, es que los demonios, ¿qué cosa? Se sujetan en tu nombre, Señor. Entonces, hermanos, sí, hermanos, Satanás se sujeta en el nombre de Cristo. Pero seamos obedientes, hermanos, a la palabra del Señor. Pasemos las pruebas de fidelidad y de justicia, y nos vamos a dar cuenta que sí, hermanos, Satanás se sujeta. Pero cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, adelante, ánimo, hermanos, y en estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos, uno de los más difíciles, ¿verdad? Estas últimas generaciones ya se están cumpliendo las profecías, muchas de ellas las estamos viviendo en la palma de nuestra mano. ¿Qué será de nuestros hijos, de estas futuras generaciones? Que Dios los ayude, ¿verdad? Y les bendiga, y desde luego no vamos a esperar más tiempo. El día de hoy lo estamos viviendo, inclusive nosotros como adultos. Así que, hermanos, pues adelante. Vamos a leer un versículo para finalizar. Están los dos, vamos a ver lo que dice Jesús. Hay dos que tocan la puerta del corazón: Satanás a través del pecado, pero la invitación del Señor Jesús. Vamos a leer la invitación del Señor Jesús. Vamos a finalizar con este versículo. Les invito a que me acompañen para leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 y 20 y 21 y 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 22. ¿Estamos, hermanos? Demos lectura todos juntos. ¿Cómo dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así que, hermanos, acordémonos, siempre va a haber Satanás tocando la puerta de nuestro corazón. Alerta, alerta, pero no está solo. Dice la Biblia: resistir al diablo y de vosotros oirá. Y después, hermanos, el Señor Jesús viene y toca la puerta de nuestro corazón. Y la Biblia dice: yo reprendo a todos mis hijos que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si tú vences a Satanás, si tú vences al pecado, si tú vences a la tentación, yo te daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, y Él es fiel en sus promesas. Así que, hermanos, adelante, fieles a la palabra del Señor, y rechacemos, hermanos, las ofertas de Satanás. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.